Ok, así que esta vez vamos a trabajar con un verbo modal, ¿sale? Yo mencionaba anteriormente que los verbos modales son verbos que nos ayudan a modificar la intención o el modo con el que se utiliza la acción principal. ¿Qué quiero decir? Bueno, ya sabemos que los verbos son acciones, pero los verbos modales por sí mismos no representan la acción que realiza un sujeto, sino más bien modifican la manera o la forma en la que el sujeto está realizando la acción principal. Los verbos modales siempre preceden o están antes del verbo principal de la oración. Y en este caso nosotros tenemos el verbo modal have to. Ya sabemos que have por sí mismo significa tener, el verbo tener. Pero cuando nosotros le agregamos la partícula to, se convierte en un verbo modal. Y en este caso ya no es tener, sino es tener que. Ok, entonces este verbo modal lo utilizamos precisamente, como ustedes lo pueden ver, y de manera similar a lo que hacemos en español, lo utilizamos para expresar obligación. Cuando una persona, o un individuo, un sujeto, está obligado a hacer algo. De hecho, have to es la manera, digamos, como cúspide de hablar de obligación. Es la frase que tenemos que utilizar cuando estamos hablando de que un sujeto tiene que hacer algo, porque precisamente esa es la traducción. Y nuevamente, los verbos modales preceden al verbo principal. Por ejemplo, si decimos, she has a big house. Ahora, noten algo, aquí estoy utilizando el verbo have. Es en tercera persona. Espero que recuerden que los verbos en tercera persona a veces, bueno, no a veces, muchas veces cambian, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en lugar de utilizar have, utilizamos has. Pero es básicamente lo mismo, ¿sale? Solo es la versión en tercera persona. Si yo digo, she has a big house, en este caso estoy utilizando has como el verbo tener, como el verbo de posesión. Aquí no hay una obligación, solo estoy hablando de la posesión. Ella tiene una gran casa, ¿ok? Y entonces, lo que nosotros podemos hacer, para entender más o menos cómo funciona have to, utilizarle la misma oración. She has a big house, so she has to. Aquí sí ya funciona como obligación. ¿Por qué? Porque tiene la partícula to. She has to do. Ella tiene que hacer a lot of housework. Es una manera en inglés de decir, como nosotros conocemos en español o en mexicano, qué hacer. ¿Sale? Entonces, she has a big house. Ella tiene una gran casa. Aquí has está funcionando como posesivo. ¿Sale? Ella tiene una gran casa. Pero si le agregamos el to, por ejemplo, acá, ya funciona más bien como una posesión. ¿Ok? Por ejemplo, she has to do a lot of housework. Ella tiene una gran casa, así que ella tiene que hacer mucho que hacer. ¿Sale? Así es como funciona el has to, o en todo caso el have to, dependiendo de cómo lo utilicemos. Ok, ahora, muy importante. Cuando nosotros estamos trabajando con distintos sujetos, por ejemplo, si nosotros utilizamos el sujeto ellos, they have to work this weekend. Nuevamente estoy hablando de obligación, ¿sale? ¿Quiénes? Este es mi sujeto, ellos, ¿sale? Ahora, en el caso de have to, lo utilizamos para hablar de su obligación. Ellos tienen que, y después, este verbo modal está influyendo sobre mi verbo principal. ¿Por qué? Porque está convirtiendo mi verbo work en una obligación. They have to work this weekend. ¿Sale? Entonces, para eso utilizamos precisamente el auxiliar have to, o si es en tercera persona, has to. Hay una cuestión. Evidentemente, no siempre hablamos en afirmativo. También a veces podemos hablar en negaciones. Lo que tenemos que hacer aquí, a veces podemos confundirnos precisamente por el presente perfecto. ¿A qué me refiero? Aquí para hacer una negación, por ejemplo, esta misma oración que tengo aquí arriba, they have to work this weekend, ellos tienen que trabajar este fin de semana. Si yo quisiera convertirlo en una negación,
yo tendría que agregar mi auxiliar para las negaciones, que en este caso es don't. ¿Sale? They don't have to. ¿Sí? Ellos no tienen que work, trabajar this weekend. Y así es como utilizamos una negación. ¿Por qué decía lo del presente perfecto? Porque cuando utilizamos have en presente perfecto, lo que hacemos es que le ponemos la negación en el mismo have, haven't. No hay que confundirlo con esto, ¿sale? Eso es otra cosa totalmente distinta. Entonces, they don't have to work this weekend. Ellos no tienen que trabajar este fin de semana, ¿sale? Si yo quisiera hacerlo, pero en forma de pregunta, lo mismo, solo que tendría que utilizar do, ¿sí? Pero al principio de mi oración, do they have to work this weekend? Y listo. Ya tenemos mi pregunta, ¿sale? Perdón por el espacio, se me acabó. Pero esta es la forma de hacer preguntas, ¿ok? En realidad, resumiendo, en el caso de have to, es un verbo modal que nos ayuda a expresar obligación. Es decir, ponemos have to y a continuación, aquel verbo que va a ser una obligación. Por ejemplo, I have to study. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es que estamos convirtiendo este verbo en una obligación debido a este auxiliar o verbo modal. ¿Okay? Y si fuera en tercera persona, es decir, cuando hablamos de él, ella o eso, en lugar de have, utilizamos has. ¿Okay? Y listo. Para eso nos sirve este verbo modal. Cualquier pregunta, por favor no duden en contactarme, ya sea por aquí o por mis redes sociales.